días a los que están presentes en la sala y los que nos siguen en redes y a los que comparten esta mesa. Muchas gracias por estar hoy aquí. Nos vamos a dedicar al tema de globalización y los enormes retos que supone también para Europa. La globalización ha sido el gran motor de riqueza, de creación de riqueza a nivel internacional en muchos años, pero con el tiempo también hemos dado cuenta que la asignación de recursos eficientes en otros países, la creación de riquezas en otros países, también ha significado que Europa se tiene que reposicionar y ha entrado en un combate duro para mantener su posición de liderazgo, de riqueza, al que estamos todos acostumbrados y queremos defender. Entre estos desafíos hay que destacar temas como la competitividad del precio final de nuestros productos, la disponibilidad de materia prima, la energía a unos precios razonables. Hay otras zonas, regiones del mundo que tienen precios de energía muy diferentes a los nuestros, la capacidad de innovación, el reto demográfico. Europa es un continente con un problema demográfico importante, tema de soberanía de datos y un largo etcétera que hoy pues vamos a intentar comentar un poquito. Estamos deseando reindustrializar Europa. Esto no solamente lo quiere decir España o Alemania o Francia, la Comisión Europea o Europa está muy comprometida con el tema. Tenemos que luchar contra una competencia desleal, tenemos que reconfigurar las cadenas de suministro, asegurarlas, hacerlas seguras, y tenemos que tener una respuesta a la guerra por el talento. La mano de obra cualificada cada vez más es un problema para nuestros países. En esta mesa de debate, el modelo de globalización en crisis, los desafíos para la empresa europea, vamos a abordar todos estos temas. Doy la bienvenida a nuestros tres invitados. Muchas gracias por estar hoy aquí. Y como ya te anuncié, Elisa, tú vas a ser la primera, Ladies First, te voy a presentar. Elisa es actualmente directora general de internacionalización de la empresa en ICEX, entidad pública adscrita al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y tiene como objetivo la internacionalización de las empresas españolas. Gracias por estar aquí. Antes de integrarse en ICEX, Elisa ha sido vocal asesor en el gabinete de la vicepresidenta segunda, ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, y anteriormente a este puesto has estado también con Luis de Guindos, como has dicho, así que ya llevas una trayectoria importante en tiempos fáciles y no tan fáciles. Interesantes, tiempos interesantes. Sí. Pero gracias, presidente, por invitarme a estar aquí. Es un placer. Eres licenciada en Derecho por la Universidad Complutense, posees una amplia trayectoria en el sector económico y financiero. Has ocupado, entre otros cargos, la supervisión adjunta de legislación y política financiera. Además de tu trabajo en ICEX, eres miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Bueno, gracias por estar aquí. Pasamos a Carlos Mira. Carlos es presidente de Creciendo y CEO de Halo Space. Además, eres patrono de la Fundación Innovación Bankinter. Cuentas con más de 35 años de experiencias en compañías internacionales, sobre todo en el sector telecomunicaciones e IT, y has ocupado puestos de responsabilidad mundial. Eres cofundador de startups tecnológicas en Reino Unido e India y has contribuido al desarrollo, crecimiento y venta de empresas tecnológicas en Europa y Estados Unidos. La Fundación Creciendo, que quizás muchos no la conozcan, por la que hoy estás aquí, es una iniciativa, un programa sin ánimo de lucro, cofundado con la Fundación Bankinter, Innovación Bankinter, en el 2014, conjuntamente con el ICEX y el Círculo de Empresarios. Desea contribuir al desarrollo del middle market, del Mittelstand, que diríamos en alemán, creciendo, focusando en 100 empresas más importantes, con potencial de crecimiento, y con esto pues se abre a cientos de empresas más. Según van creciendo, pues entran otras donde tenéis vuestro scope. Carlos, gracias por estar aquí. Last not least, Sebastián, gracias por estar con nosotros. Sebastián Marchante es responsable de Head of Manufacturing Europe, responsable de, ¿cómo lo diremos en español? Sí, de la producción en Europa. De la producción en Europa del grupo Bayersdorf.
para la cual fue director general de la planta que tiene Baiersdorf en Tres Cantos, y has liderado un crecimiento muy importante de la fábrica que hemos acompañado muy de cerca desde aquí. La firma alemana Baiersdorf produce allí, entre otros productos, las famosas cremas de la marca Nivea, todos referente mundial en el sector de cosméticos. Sebastián es ingeniero químico por la Universidad de Alicante. Eres actualmente miembro además del European Innovation Council, programa a nivel europeo para innovar, identificar, desarrollar y ampliar tecnologías e innovaciones pues, de más impacto, revolucionarias. Mil gracias por estar aquí. Empezamos pues con la ronda de preguntas. Vamos a tener un diálogo abierto, desde os lanzo las preguntas. Invito a alguien que corte el hielo y luego pues un diálogo. Carlos, en una ponencia reciente tú has hablado de que la globalización no está muerta, pero sí es y será muy diferente. Dinos en 3 palabras qué es lo que quieres decir con eso, de dónde venimos y cuál es la nueva globalización y qué significa en concreto para Europa y qué retos se deducen de ello. Y lanzo en esta primera ronda pues, comentarios a lo que Carlos nos quiere decir. Yo empezaré, no sé si en 3 palabras o en 30, sí. Pero yo creo que en principio el gran cambio que estamos viviendo es que estamos pasando de un modelo que empezó en la década de los 80, de los 90, que estaba basado en una globalización basada en la eficiencia. Se trataba de producir allí donde fuera más barato y las fuerzas de mercado estaban por encima de todo lo que son pues, regímenes políticos, valores, de cualquier otro tipo de criterios, ¿no? Y además se hizo posible la localización en cualquier país, Asia fue el gran beneficiado, porque teníamos 2 factores. Uno era la tecnología, que éramos capaces de exportar como Occidente, y luego la logística, la gran capacidad logística de garantizar pues, unos flujos de suministro de materiales muy eficientes. Esto ha sido una gran oportunidad, evidentemente, para países como China, como Vietnam, que lo han aprovechado muy bien. Estaba basado también en un pacto si se puede decir así, en un pacto entre Occidente y Asia, en el que Occidente aportaba capital y tecnología a cambio de mano de obra barata. Este modelo, pues que empezaba ya a crujir un poco sus costuras, en el año 20 a 22 tenemos 3 elementos que son los que cambian este paradigma, ¿no? El primero fue la COVID, con el aislamiento de los países, especialmente de China. Los grandes puertos de contenedores chinos pues, estaban bloqueados, estaban parados, lo vivimos todos. Luego hubo, si os acordáis, otro factor que fue importante también, ¿no? Que es un barco de contenedores precisamente que se cruzó en el canal de Suez, demostrando la fragilidad de las cadenas de suministro largas. Y luego ha habido otro factor, pues ya en el año pasado, que es la guerra de Ucrania, en donde la geopolítica, después de décadas, vuelve otra vez a ponerse de manera muy importante en el mapa, ¿no? Después de estos 3 factores, ¿qué es lo que va a cambiar? Pues yo creo que vamos a ir, primero la globalización, vamos a continuar con la globalización, afortunadamente, y espero que sea así, pero quizá con un modelo más regional o un modelo más local. O sea, importa dónde se crean los empleos e importa dónde se crea la riqueza. O sea, vamos a empezar a pensar cada vez más en ciudadanos más que en consumidores. Y esto lo que hace es crear grandes oportunidades para una región como Europa, porque al final en esta regionalización, que luego quizá pues, comentar algunas pinceladas, ¿no? De por qué es importante, es posible la regionalización cuando se dan una característica, que tienes que tener dentro de esa misma región, tienes que tener el mercado, tienes que tener la demanda y tienes que tener la capacidad de satisfacer esa demanda, de producir para esa demanda. ¿Dónde se dan esas circunstancias? Pues se da en Europa como región, se da en Estados Unidos, se lo consideramos como región, y se da en China. En el resto de las regiones del mundo, de los países del mundo, o por tamaño o por falta de desarrollo del mercado, es muy difícil hacerlo. Por ejemplo, creo que en esta es gran oportunidad para estas 3 regiones que he dicho, y vamos a ver, pues, por ejemplo, para África, que probablemente va a ser el gran perdedor de todo lo que es este nuevo modelo de globalización más regional. Latinoamérica se va a ver también con problemas, y luego vamos a ver probablemente la emergencia de una región, si lo podemos llamar así, que va a ser todo el sudeste asiático. Gran oportunidad para India y gran oportunidad para los países del sudeste asiático, para Vietnam, que ya lo está aprovechando, pero también Indonesia, también Malasia, también Filipinas. Desde el punto de vista de la empresa, ya he terminado, vamos a tener que pasar, empresa y país, de un modelo basado en la eficiencia, en esa eficacia de costes,
a un modelo más de resiliencia. Porque el modelo de eficiencia estaba basado en una serie de características, por ejemplo, la libre movilidad de personas, la libre movilidad de mercancías, de capitales, de tecnología, que estamos viendo. La geopolítica influye mucho, veis las listas americanas de qué puedes exportar y qué no, en términos de tecnología. Eso está cuestionado y, por tanto, pues ese modelo de eficiencia hay que revisarlo. El modelo de resiliencia es un modelo que es más caro, pero hay que ver quién lo paga. Ese modelo de resiliencia pues, está basado en que vamos a tener que hacer a nivel regional o local para desarrollar esas capacidades la reindustrialización, que decía Walter antes, y esa reindustrialización pues también tiene que ir acompañada de inversiones en infraestructuras y de inversiones en talento. Entonces, para Europa, yo creo que es una gran oportunidad. ¿Es una gran oportunidad, Elisa, para Europa? Hemos oído que algunos continentes los consideras casi perdedores en este nuevo reposicionamiento. ¿Europa es una oportunidad? ¿Cómo lo consideras tú? Yo, bueno, lo primero es que Carlos ya, ¿verdad? Ha dicho, Sebastián, tú y yo ya nos podemos ir a tomar un café porque lo ha dicho todo de una forma estupenda y súper clara. Yo, claro que creo que Europa es una oportunidad. Creo que Europa debe de ponerse, y ya se está posicionando como punta de lanza en los grandes retos que tenemos que redirigir, que tenemos que adresar, que son, por ejemplo, el cambio climático, y las empresas europeas y las empresas españolas, las alemanas, ya están buscando soluciones de cómo no solo corregir, sino también adaptarse en cuanto a, por ejemplo, en el ámbito del agua, la gestión eficiente del agua, la recuperación del agua, la circularidad, en temas como la agricultura, el fintech, el foodtech, el agritech, todo eso, en Europa se están dando unos desarrollos muy importantes que al final van a ser las grandes oportunidades estamos transformando los retos en oportunidades para las empresas, oportunidades para la economía europea. Son retos que afectan a todos los países, a todo el mundo, y que si nos hacemos ese esfuerzo en inversión en tecnología, en I+D y demás, pues estaremos siendo relevantes para todo ello. Hablaba Carlos de resiliencia, de un modelo de resiliencia, ¿no? Yo creo que también es un modelo, como decía él, que pone al ciudadano y al consumidor en el centro. Consumidor que cada vez es más responsable, cada vez se fija más dónde se producen, como decías tú también, los productos que consumen y con qué procesos, con qué, responsabilidad con respecto pues, al medio ambiente, a la propia sociedad y demás. Con lo cual, efectivamente, ese modelo de eficiencia productiva va a dar paso a un modelo más de responsabilidad productiva. ¿Y eso qué implica? Pues implica productos de mayor valor añadido en cuanto a innovación, en cuanto a tecnología, en cuanto a marca, ¿no? Y a marketing. Y eso es un poco pues desde la institución que yo represento, y entiendo que el resto de instituciones promotoras de la exportación de la Unión Europea estamos fomentando, ¿no? Cada vez un mayor posicionamiento en calidad, en marca, en tecnología, en diseño y demás. Me gustaría rescatar dos ideas de vuestras dos intervenciones. Lo primero, que la resiliencia, decía Carlos, a la que tú también has hecho referencia, va a ser más cara. Entonces, y luego tú has insistido también en el tema de la innovación. Es una oportunidad, tenemos que ser altamente innovadores, pero también es verdad que una parte de la capacidad innovadora, ya no somos los primeros. Es decir, hace unos días hablé con una empresa de referencia a nivel mundial alemana y decía que estaban ya en un proceso de reingeniería, lo que significa que conocimiento se ha venido a otros países que se habían quedado descolgados y están intentando recuperar tecnologías que se han desplazado a otros países en el mismo grupo, y que están mandando a gente, para hacerlo muy concreto, para allá, para aprender cómo hacer los procesos productivos mejores para volver a ser buenos en Europa. Es decir, innovación, tenemos que partir de un punto, alto,
o recuperar algo de capacidad innovadora. Vosotros que estáis en medio de este tema, tenéis fábricas en Europa varias, ¿cómo lo veis vosotros? ¿El reto de la nueva globalización o las estructuras son más resilientes y más caras? Pues antes de empezar, sí que decir que muchas gracias por invitarme a esta mesa y sobre todo muchas gracias por compartir mesa con ponentes tan ilustres como Carlos y Elisa. La verdad es que me siento chiquitito en esta mesa. Dejadme que aporte un poquito más bien, quizás nuestro ejemplo concreto y algún elemento adicional, ¿no? Nosotros, obviamente, estamos muy de acuerdo con lo que has comentado de la regionalización de algunos mercados, pero siempre hay una competencia global, ¿no? El hecho de que pienses que estás en una región no quiere decir que no tengas que seguir compitiendo con las otras. Al final son reglas de juego que te enmarcan más o menos tu región y te obligan a hacer ciertas cosas, pero eso no quita, no te hace una autarquía en tu región, sino que sigues compitiendo con todas, con lo cual tienes que tener muy claro los factores en los que están creciendo los demás. Y los factores son varios, ¿no? Se habla de la parte de costes, porque al final vamos a ir llegando un producto a un consumidor, aparte de un ciudadano, y muchas veces tiene un factor de decisión que está en el coste, especialmente en el entorno de crisis en el que estamos viviendo. Y va a seguir estando ahí, con lo cual no podemos perder de vista esta parte de costes, pero luego añadimos ciertos ingredientes para sostener la producción en nuestra región. Elementos de sostenibilidad y yo añadiría un elemento adicional que es de revolución industrial en torno a la automatización y digitalización. Y esto, lo que sí nosotros vemos es que se está democratizando. Es decir, antes había un paradigma sobre que los países de mayor poder adquisitivo justificaban una inversión en automatización y digitalización que en otros países con mano de obra más barata no se justificaba. Yo creo que ese paradigma ya es un paradigma falso. Es decir, ahora mismo es una carrera de fondo donde todo el mundo accede de manera muy económica, muy asequible, a poder automatizar y digitalizar sus procesos. Y ya no está tan regionalizado. Puedes encontrar fábricas fantásticamente automatizadas en regiones del este de Europa, en regiones del sudeste asiático, quizás, yo diría paradigmáticamente, quizás menos en Estados Unidos. Con lo cual, yo creo que es importante que hagamos un esfuerzo por sumarnos muy rápido a toda esta revolución. Creo que efectivamente, al menos en Europa, tenemos todavía una oportunidad de reconvertir nuestros procesos tradicionales y a dotarlos de ese nivel de automatización, de digitalización, que permita que sean más productivos y más competitivos, porque además el marco regulatorio europeo nos está llamando a ello. Es decir, va a imponer capas de regulación en torno a sostenibilidad, en torno a regulación laboral, en torno a una tensión de inflación en la región. Países del este de Europa crecen a doble dígito a nivel de inflación, con lo cual si nosotros no damos ese paso rápido, al final iremos perdiendo año a año capacidad competitiva con otras regiones. Entonces yo creo que es importante. ¿Qué hacemos? Efectivamente, nosotros apostamos por Europa con un plan de inversión muy fuerte. Creemos en la producción en Europa, pero no se puede hacer de cualquier manera. Hay que hacerla con ese concepto de touch and improve. Aprovecho que hago una inversión para anticipar esos elementos del futuro. Hacer fábricas sostenibles, hacer fábricas que, como decías, si estás fabricando en España, no puedes obviar ciertos elementos de sostenibilidad como el uso del agua. Sería impensable que en una región tan constreñida en el uso del agua no seamos pioneros, no seamos punta de lanza mundial en el uso responsable del agua en nuestros procesos industriales. Con lo cual, cada euro que invertimos tiene que tener muy pensado todos estos factores de automatización, de digitalización y de sostenibilidad. Y eso no puede ser una justificación para decir, pero como lo tengo, ya no puedo competir en costes. Porque eso puede ser a lo mejor una discusión de 5, 6, 7 años, pero luego los activos se deprecian. Con lo cual, si tú lo haces una inversión ahora mismo, de manera muy consciente, tienes todavía un margen de tiempo para que en el momento en que ya sea una presión que no puedas evitar, sea el momento en que tus activos ya estén más o menos depreciados y te permita esa carrera de costes que otras regiones van a imponer. El problema es hacerlo tarde. Y honestamente creo que efectivamente lo estamos haciendo tarde, porque esa misma carrera ya ha comenzado en otras regiones. Es decir, lo que decíamos, ese paradigma de que en los países con una mano de obra más barata se centran solo en la mano de obra, creo que es un paradigma falso. Con lo cual, si eres consciente que eres deficitario en esa carrera y que has empezado tarde, la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo avanzar el paso.
cómo correr más deprisa hasta coger la cabeza de la carrera y ponerte por delante. Y para eso yo creo que las empresas no podemos hacerlo solos. Y es la segunda, creo que parte interesante, ¿no? Tenemos que reconocer que necesitamos esa integración de la parte política, de la parte de soporte con los planes de las empresas para recuperar el paso. Porque es muy difícil, empezando tarde, querer ganar la carrera. Entonces requiere que sea algo, dejadme decirlo de esta manera, ¿no? Una pequeña conspiración entre estados, empresas, entre la sociedad, para, siendo consciente de dónde estamos, ir dando esta carrera. Gracias, Sebastián. ¿Algún comentario? Mira, me encanta lo que acabas de comentar. Quizá un matiz, que es un ángulo, ¿no? Tú dices que empezamos tarde. Yo creo que a lo mejor es que empezamos los primeros, que empezamos muy pronto. Y por tanto, lo que son nuestras fábricas, nuestras plantas, se han quedado obsoletas, porque fueron de las primeras. Totalmente de acuerdo contigo en que no podemos pensar en países de mano de obra barata que se centran en eso, sino que son países en donde las plantas que se han montado son las más modernas. Y como son las más modernas, se han convertido en plantas de referencia. De ahí la reindustrialización o la reingeniería que comentabas tú antes, ¿no? Y eso tenemos que ser conscientes que nos crea un reto muy importante. No es el reto de montar una fábrica nueva, que tiene un nivel de dificultad, sino que es el reto de una fábrica que lleva años funcionando, con una plantilla que tiene sus años, su antigüedad, sus derechos, como corresponde también en Europa. ¿Cómo somos capaces de hacer evolucionar eso hacia una fábrica nueva? Y una fábrica nueva que además en los planteamientos que se hacen ahora se plantean y se diseñan para ir reinventándose durante unas cuantas décadas. Cuando se hace, por ejemplo, un avión, ¿os acordáis del 747 que acaba el Jumbo, que acaba de dejar ahora prácticamente de fabricarse durante 40 años? Se diseñaba una estructura, que eso ha cambiado muy poco, pero en cambio la aviónica que llevaba dentro ha tenido 3 ciclos. O sea, tenemos que pensar en las fábricas bajo ese concepto. Una fábrica que es para las siguientes 2 generaciones, ¿no? Quizás para aportar, ¿no? Yo he vivido personalmente eso, Walter. Aquí en Madrid, en Tres Cantos, tenemos una fábrica que se montó en el 88, 30 años, pero hemos sido capaces de hacer una inversión pensando en ese touch and improve, integrando los conceptos de automatización, digitalización, un layout de fábrica más moderno, cómo hacer esos ajustes, y hemos conseguido convertir la fábrica que tenemos en Tres Cantos en un Factory of the Year, ¿vale? Además, compitiendo con más de 80 plantas en Alemania, en otros países, éramos la única planta española y aún así fuimos premiados. Y no es un proceso largo, porque es un proceso de 3-4 años, pero que requiere una transformación cultural muy intensa. Y una mentalidad de proceso continuo, que Efectivamente. es algo que hay que controlar. Cuando tienes eso es una gran ventaja. Ya sé. Pero sobre todo yo creo que el principal reto es esa transformación cultural con la gente, porque al final la gente es la protagonista del cambio. Totalmente. O sea, al final podemos traer la inversión, podemos traer los medios, pero lo que opera es esa mentalidad ganadora en la que imbuyes a la gente y luego la gente se siente muy orgullosa de lo que consigue y aspira más. Y esa conversión la tenemos que multiplicar. Tenemos que conseguir que todo el mundo tenga esa visión emprendedora donde la gente es protagonista, pero eso opera un cambio en la forma de trabajar de todo el mundo. Entonces, bueno, y además leí hace no mucho hablando de esta parte de la transformación de la industria. Dicen, bueno, es que la automatización y la digitalización va a eliminar a nivel mundial 70 millones de puestos. Sí, pero es que va a crear 85. En ese mismo artículo, la segunda parte es, pero creará 85. Ahora bien, los perfiles de esos 85 millones de puestos que va a crear son distintos a los que existen previamente. Y eso es un reto que también tenemos que abordar de manera muy consciente. Sí. Ahí me gustaría hacer referencia a la última encuesta que hemos lanzado en nuestras empresas asociadas aquí. Lo hacen las cámaras alemanas a nivel mundial, lo hemos hecho aquí nosotros. Precisamente ayer tuve el link para abrir los primeros resultados aquí. Y lo que llama poderosamente la atención es la gran preocupación por la mano de obra cualificada. Es decir, en España las empresas alemanas dicen no encontramos el perfil. Tú decías, el gran reto son encontrar perfiles. Si comparas con otros países, siempre en los gremios esto se comenta, bueno, es que China saca no sé cuántos miles de ingenieros al año. Toda Europa juntos no llega ni a una parte de los ingenieros. Entonces, nosotros tenemos una población envejecida, la cualificación
técnica es insuficiente, los estudiantes de STEM son pocos. De hecho, en cuanto a mujeres, ha ido bajando con los años, ha habido más mujeres estudiando STEM hace 30 años que ahora, proporcionalmente, curiosamente. ¿Cómo veis vosotros el tema de cualificación, de mano de obra? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué deben hacer las empresas para propiciar tener el talento adecuado? Quizás esto, y luego pasaríamos ya un poco a la perspectiva de gobernanza a nivel de Estado, que deberían hacer los gobiernos para apoyar este proceso. Quizás el segundo punto que también me llamó poderosamente la atención es la gran preocupación por la inflación. Tú lo has dicho antes, con una inflación alta en Europa, en Hungría es de fuertemente 2 dígitos, claro, pierdes competitividad respecto a otros países que no tienen esta inflación. La inflación a nivel mundial ha subido en todos los sitios, pero en Europa en particular. Y cada punto de inflación que superemos la media internacional, China, por ejemplo, la tiene bastante más bajo que nosotros, perdemos competitividad. Entonces, inflación y mano de obra, quizás podáis hacer un último broche y pasamos a la segunda ronda. El que quiera. Bueno, pues, ahora entonces, yo creo que hay efectivamente varios factores. El primero, con la mano de obra, no todos son STEAM. Es decir, si yo hablo particularmente de la parte industrial, nos faltan, digámoslo, mecatrónicos, ¿no? Nos falta ese perfil de mano de obra que está cualificada y además lleva nuestras líneas de producción, pero con las capacidades de poder migrar a ese siguiente nivel de capacidades, donde requiere que pueda interactuar con los panel mates, donde pueda interactuar con una gestión de datos flotante en la línea muy amplia y además que tenga esa natividad digital que me permite ir integrando todas las tecnologías que le voy a ir integrando en los próximos 10 años a las líneas. Ese perfil sí que lo vemos muy escaso. Y luego además, efectivamente, históricamente, Europa, y además me ha gustado mucho lo que has dicho, ¿no? Hemos exportado tecnología porque había una coalición, vamos a decirlo, entre empresa y universidad en algunos países europeos, que era muy intensa y que de alguna manera se ha debilitado. Con lo cual, efectivamente, hemos perdido el paso en esa integración entre empresa y universidad. Y sí que hay otras regiones donde eso se mantiene de manera muy viva. Un paradigma es Estados Unidos, pero no solamente Estados Unidos, también está China, quizás desde otro punto de vista, impulsándolo. Además, hace poco estuve con esto de la parte del Innovation Board, en una conferencia que hablaba de los modelos de innovación desde Silicon Valley hasta Shanghái y las diferencias culturales en el modelo de innovación. Que me parecía curioso que en ninguno de los modelos se hablaba del modelo de innovación europeo. Se hablaba de los paradigmas de los dos modelos de innovación, cómo el modelo chino había cambiado algunas maneras de hacer la parte de innovación, cómo se estaba adaptando el modelo americano, pero en ese sándwich estaba Europa como muy tímidamente metida, diciendo, bueno, y yo tengo también innovación. Pero no tenemos una entidad, un orgullo de innovación que podamos describir, y eso yo creo que también es uno de los retos que tenemos que abordar. Es decir, no podemos depender solamente de copiar la innovación hacia el este y hacia el oeste, sino que nosotros tenemos que ser nuestro propio motor de innovación. Y esa conexión entre empresa y universidad, primero, es muy asimétrica, no somos una región homogénea, somos una región muy heterogénea y los retos que tienen unos países no son los mismos que tienen otros países. Y en cuanto a la mano de obra, pues tenemos otro problema adicional, y es que la movilidad de la mano de obra, si en la parte cualificada de la mano de obra a nivel de titulación universitaria sí que es más móvil, la parte de mano de obra de mecatrónica no es tan móvil. La parte de mano de obra que no está a ese nivel, pues no lo está. Y sin embargo, en Estados Unidos la movilidad es una parte de la realidad. Y de hecho yo creo que esa movilidad de todos los sectores de la mano de obra también impulsa el que tengan ese nivel de desempleo en torno al 3,8, 4% como mucho, mientras que en Europa no, está mucho más estancado, mucho más concentrado, y sí, se produce cierta movilidad a partir de cierto nivel de educación, pero es que el ground force no solamente está en el nivel de autoeducación, está por debajo, y ahí esa movilidad está más bloqueada. Una cosa que has dicho también que es importante es la enorme realidad, ¿no?, de lo que es la capacidad de China de generar titulados STEM cada año, ¿no? Pero a mí me sorprendió el ver que China, curiosamente, está a la cabeza del mundo de desempleo de esos profesionales jóvenes cualificados. El nivel de desempleo joven cualificado en China probablemente es de los más altos del mundo. ¿Por qué es? Porque han sido mucho más eficientes creando la máquina de producir esos titulados
que capaces de tener empresas que son capaces de absorberlas. Entonces, la clave para nuestro desarrollo es tener esos puestos de trabajo cualificados en empresas. Y necesitamos empresas, como decías antes también, de más valor añadido. Necesitamos empresas que creen esos puestos de trabajo cualificados que van a actuar al final como los imanes de atracción de ese talento. A mí, simplemente por dar un poco la visión más internacional y de exportación y de internacionalización de las empresas, desde el punto de vista de la internacionalización de nuestro sistema educativo, hablo del español, que es el que más conozco, pero en general en Europa, nosotros somos grandes receptores de estudiantes extranjeros, tanto de Latinoamérica, como que somos el primer mercado de receptor, de Estados Unidos y sobre todo de China, y hablo de estudiantes ya de universitarios que vienen a formarse y demás, con lo cual ahí creo que sí que somos competitivos y que sí que tenemos capacidad de formar el talento de una manera que lo demandan incluso, ¿no? otras regiones. Y por otro lado, es verdad que el talento es una preocupación, y de hecho, por ejemplo, el ICEX tiene 2 programas, precisamente uno de 40 años de tradición y otro que acabamos de poner en marcha con los fondos de recuperación y transformación, para poner talento al servicio de las empresas, para formar talento de manera que luego puedan incorporarse a las empresas especializado en internacionalización, en exportación, en inversión extranjera y demás. Son las famosas becas ICEX, en las que licenciados hacen un máster de excelencia y luego tienen 2 años de práctica, de manera que tienes un talento súper formado, 360 grados, para que las empresas españolas, en este caso, se puedan internacionalizar de la mejor manera posible. Y luego habrá un programa que se llama Jóvenes Vives, que son más graduados, son más esos FP graduados, más los que hablaba Sebastián, que también son para que se puedan formar en el extranjero de la mano de empresas internacionalizadas y luego poder formar parte del equipo, ¿no? Y luego, simplemente por lanzar alguna idea más, y esto ya es no solo es un reto de las empresas, también incluso de las empresas públicas, ¿no? Esa gestión activa del talento que además hablabas tú, ¿no? En la transformación cultural y demás, pero también de las nuevas generaciones, ¿no? Y de sus preferencias, que no necesariamente son las mismas que las generaciones de las que estamos más acostumbrados. Y finalmente, para terminar, hablábamos de mayor valor añadido, de innovación, de incluso talento y tal. Es la única manera que tenemos de mantener nuestras exportaciones y nuestra competitividad exterior cuando nos falla la competitividad-precio, ¿no? Que por otra parte, pues hay que tender más a una competitividad por valor añadido, por tecnología, por marca y demás, que a una competitividad-precio, porque es más resiliente la primera, ¿no? que la segunda. Pero sí es verdad que buena parte de los productos es difícil de intentar meter mucho valor añadido cuando al final se trata de un commodity. La marca Nivea nunca va a ser un commodity, pero es verdad que en un momento dado pues, tú puedes intentar meter valor añadido, pero si el precio, el coste no acompaña, al final el consumidor, no el ciudadano, pero el consumidor opta por el producto más barato. Ahí la inflación, que yo hacía referencia como una de las primeras preocupaciones de las empresas actualmente, tiene su cometido, los precios de energía también. Me gustaría dar una vuelta más a los factores, digamos, clave. Hemos hablado de innovación, talento, cualificación de talento con programas como este, atractivo del sistema universitario español, pero tema de precio, al final el valor añadido ponemos el que ponemos, pero el tema precio va a ser importante. ¿Dónde está la preocupación ahí? En la parte de energía, en la parte de costes de sueldo. Ya en otra ronda hablaremos de fiscalidad y tal, porque son costes que al final encarecen el producto, que los impuestos también hay que pagarlo con el precio del producto. ¿Qué os preocupa ahí a nivel industria? El tema de costes, energía, materia prima. ¿Dónde digamos? Yo creo que las claves las estás poniendo sobre la mesa, pero bueno.
la energía es un carrusel, es una montaña rusa. Estás subiendo de manera desbocada, intentas anticiparte con el mercado de futuros y de repente te baja tremendamente y tienes que negociar. Los precios que has pactado en el mercado de futuros tienes que renegociarlos con los proveedores energéticos porque efectivamente está teniendo fluctuaciones muy rápidas. Y si vemos, por ejemplo, cómo estaba el mercado de futuros hace 6 meses, de cómo está ahora en la parte de energías, es que no tiene nada que ver. Entonces, al final, eso es verdad que yo creo que tenemos que intentar ver de qué manera estabilizamos un poquito. Es cierto que la crisis energética, como decíamos, ¿no? Lo que ha destapado es una de las grandes vulnerabilidades que teníamos dentro de Europa, que es nuestra dependencia de nuestro sector energético de fuera, ¿no? Del sector del gas, donde si cojo Alemania, por ejemplo, como país, pues era un gran receptor de un gas que venía de la parte rusa y esa parte geopolítica ha sido realmente un descalabro completo de cómo estaba establecido el sistema de abastecimiento energético. No quiero decir tampoco Polonia, ¿no? Donde muy deprisa se ha tenido que emigrar las fuentes de energía de las que se nutre el país. Y unas mucho más caras, claro. Efectivamente, ¿no? Y esto, pues en concreto en nuestra región, impacta muy significativamente en nuestra estructura de precios. La parte logística, es decir, por mucho que queremos autoabastecernos en Europa, hay materias primas donde nosotros no las producimos. Las materias primas vienen de ciertas regiones que además son regiones donde nuestras regiones competidoras están invirtiendo tiempo, esfuerzo, relaciones políticas para de alguna manera atraerlas, por no decir secuestrarlas. Pensemos en África y lo que está haciendo China en África, multiplicando su presencia para tener, digamos, de alguna manera muy penetrada la región. Latinoamérica igual. Y ahí está jugándose una geopolítica donde, pues bueno, nuestra posición no parece que sea una posición de ventaja. Y eso al final va a crear un ritmo de flujo de materiales del que aunque nosotros queramos movernos hacia adelante, todavía vamos a necesitar esas materias primas primaриas para abastecer nuestra industria. Entonces, a los costes energéticos están los costes logísticos y luego que el flujo de materiales de base, tal y como se prevé hacia el futuro, va a seguir pasando por otras regiones. Y ahí es donde yo creo que hay cierto margen para, a nivel geopolítico, pensar cómo queremos romper esa ecuación, porque si no vamos a ser siempre el segundo eslabón en la cadena. Yo creo que, de nuevo, donde hay reto yo veo una oportunidad y ahora mismo analizando pues dónde están las tecnologías y dónde está España siendo puntera en cuanto a temas energéticos, pues en la energía eólica offshore flotante, por ejemplo, España está tomando la delantera y en hidrógeno verde en 2030, en 2030, perdón, que es a la vuelta de la esquina, pues parece ser que el 50% del hidrógeno verde que se va a producir en el mundo lo vamos a producir en España. Tenemos, se supone, esos son los datos y las indicaciones, ¿no? O sea, que tenemos capacidad de ser país exportador. Entonces, sí que es cierto que ahora mismo el precio de la energía supone un reto, pero como decía Esteban, es cíclico y me parece que además se están desarrollando nuevas tecnologías de energías sostenibles en las que España y Europa, por supuesto, pues está avanzando muchísimo. Creo que eso es interesante. Luego, el tema logístico y los costes y las cadenas de suministros. Yo creo que ahora ha habido un cambio también un poco de paradigma y me corregís vosotros que sois los empresarios, pero antes la logística yo creo que formaba parte de los costes de una empresa, ¿no? Y ahora son un factor de competitividad. Entonces, ahora la logística está muy en el centro de las decisiones de los consejos de administración y demás, y todos los desarrollos tecnológicos de la inteligencia artificial, de Internet of Things y tal, están haciendo que esa logística además sea cada vez más eficiente, más sostenible también y, como digo, ahora ya un elemento de competitividad. Antes era un coste más que había que asumir, ¿no? Mira, yo creo que un poco asociado a lo que comentaba al principio, ¿no? Del cambio de modelo de globalización basado en eficiencia a uno más regional y local, algo que sí que estamos viendo ya, ¿no? Es que de alguna manera en los últimos quizá 20-30 años el papel de los estados parece que había bajado mucho. Volvemos ahora a unos tiempos en donde es importante no solamente a nivel de estado-nación, sino estado-región.
así podemos llamar Estado de región a nivel de Europa, ¿no? De lo que tú decías sobre la ocupación, si quieres, de China, de África y de Latinoamérica en cuanto a materias primas, yo creo que es una de las asignaturas pendientes que tenemos en Europa. Tenemos en Europa pendiente esa asignatura de cuál es el interés estratégico que tenemos desde el punto de vista de nuestra economía, de nuestros ciudadanos, de nuestra industria, y ver el mapa de los ecosistemas que necesitamos. Una empresa ya prácticamente tiene muy complicado el funcionar sola de manera autónoma como en los años anteriores. Pensar que una empresa, si lo vemos en términos de capacidades, tiene una capacidad que es el diseño y el desarrollo del producto, relacionado con la innovación, la fabricación, pero luego tiene toda la cadena de suministro. Esa cadena de suministro, para ser resiliente, tiene que garantizarse sus materias primas y todo lo que es la cadena, la secuencia de componentes o de elementos, que ya a lo mejor no puede estar como estaba antes, basada en un único suministrador de un país, sino que tiene que estar diversificada. En eso, en Europa, tenemos que hacer ese ejercicio de alianzas estratégicas. Comentabas antes la energía y un poco la dependencia que tenemos en Europa, en algunos países de Europa como Alemania, del gas y los hidrocarburos rusos. Pues hay una crítica a Alemania por haber hecho, si quieres, esa dependencia extrema. Pero creo que hay otra crítica que no estamos haciendo a Europa de el haber hecho un planteamiento muy legítimo de Europa 2050, cero hidrocarburos. Entonces, eso a un socio estratégico como Rusia, ¿dónde lo deja? La ha dejado totalmente fuera. No, como Europa no hemos planteado una solución para Rusia porque íbamos a dejar de comprarle hidrocarburos. Hemos funcionado de una manera autónoma. Y China, la colonización de China, se puede llamar colonización en África, está basada en un modelo de yo te compro materias primas, pero a cambio invierto en infraestructuras, que las necesito para poder sacar la materia prima. Pero el modelo europeo no ha sido ese, de desarrollar e invertir en infraestructuras. Tenemos que aprender. Pensando en ecosistema, por ejemplo, decimos materias primas también. ¿Sabéis quién es el primer país del mundo en tecnología de extracción de minerales, de materias raras? China. Una diferencia brutal. En Europa, que tenemos esa capacidad, en principio somos buenos en hidrocarburos por la explotación del Mar del Norte y porque lo exportamos. Pero en el resto de las cosas, teniendo la capacidad tecnológica y el saber hacer humano, no estamos invirtiendo en esas tecnologías de explotación, que es un elemento de venta y de alianza estratégica muy importante para los países que tienen materias primas. Ellos tienen al final la materia, pero no la capacidad de explotarla. Yo creo que es un rethinking que tenemos que hacer muy global, por lo menos regional a nivel. El modelo chino, perdóname, pero tampoco es que haga una transferencia de conocimiento allá donde va, ni generación de empleo, ni generación de un bienestar social para el país que recibe. O sea, quiero decir que ya eso depende de, pues eso, de qué Europa queremos, de qué valores, de qué modelos. Por supuesto, pero ¿quién está haciendo infraestructuras en África? ¿China o Europa? Bueno, ¿sí o no? Por ahora China. Claro, entonces a ver es la lo que oportunidad dura, porque nuestra. al final... Claro. Y el modelo europeo de infraestructuras y de trabajar es mucho más amigable que el chino. O sea, los africanos estarían encantados de tener esas infraestructuras hechas por Europa, pero no estamos ahí todavía. Es difícil también con los precios, competir con los precios, ¿no? Si quieres ofrecer infraestructuras en África o donde sea, tienes que competir. Yo recuerdo una infraestructura importante que me comentó una persona en el norte de África. En este caso, pues se trataba de hecho de unas enormes instalaciones fotovoltaicas que iban a hacer. Una empresa española que iba a poner toda la infraestructura, pues licitó también, quiso participar en la licitación. Al final recayó en una empresa saudí que a su vez estaba participando al 100% por una china. Entonces, al final se ha puesto el parque fotovoltaico por otros porque por precio no se podía competir. La misma persona me comentó que los trabajadores eran personas, no trabajadores normales, sino en buena parte eran presos que se podían, digamos, reducir penas ahí, ¿no? Claro, con este nivel de competencia internacional en precios, no sabemos, no podemos competir. Hasta la comida la llevan en trailers, en containers desde China a África. Sí, os puedo permitirme un ejemplo de algo que yo he vivido en el periodo del año 2000 a 2010-2012. Yo trabajaba en el sector de telecomunicaciones, como decías tú antes, empresas americanas y empresas europeas. La competencia con Huawei.
Huawei es una empresa magnífica en términos de producto y en términos de calidad. Pero en esta industria de telecomunicaciones, para que os hagáis una idea, el porcentaje de ventas dedicado a I+D estaba en el 15-20%. En el caso de Huawei, su campus tenía al lado una universidad y esa universidad era el I+D de Huawei, era una universidad pública. Entonces ellos, en vez de gastarse 15-20% de sus ventas en I+D, se gastaban un 3%. Y tenían un I+D muy superior al nuestro. Ibas, por ejemplo, a ofrecer una red de infraestructura móvil en Latinoamérica. Ibas con tus mejores costes, con tu mejor oferta. Y competías con un Huawei que tenía detrás el Exim, el Banco de Importación y Exportación chino, que les ofrecía un préstamo a 5 años de carencia al LIBOR más 0,25. ¿Se acabó? Difícil ser competitivo en estas circunstancias, sí. Estamos acercándonos un poco al tema de gobernanza, de los sistemas, digamos, públicos que ayudan o no ayudan tanto a la competitividad empresarial. Me gustaría, pues, en los próximos 10 minutos, dedicarnos un poco a la comparación de los sistemas. Nosotros somos grandes defensores de nuestro sistema porque lo disfrutamos de un sistema de protección de derechos laborales, de la vejez, de la salud, de medio ambiente, de justicia, todo está muy bien pautado. Por otro lado dicen que en otros países las cosas son más rápidas, menos costosas y con eso es difícil competir. En vuestra impresión, ¿cuál es? Es decir, ¿dónde podemos decir aquí debemos seguir insistiendo, esto es competitivo internacionalmente, y dónde deberíamos rehacer nuestras estructuras? ¿Cuáles son los procedimientos a nivel estatal que deberían cambiar para hacernos competitivos? El carbon leakage que tanto se habla hoy día, es decir, el peligro que las empresas deslocalicen porque dicen aquí tenemos una reglamentación de CO2 con unos derechos de emisión que tengo que comprar carísimos, más las cosas de medio ambiente, yo voy a empezar a poner mis industrias fuera del país. Eso es real. El otro día con un grupo empresarial importante de reciclaje que estuve hablando, dijo, bueno, hace años que todas estas fábricas se han ido a Asia, porque la reglamentación medioambiental europea, también en cuanto al reciclaje, es tan exigente que aquí no podemos hacerlo ya. Entonces, toda esta parte de la cadena de valor añadido se ha ido desplazando a países diversos en Asia. Y ahora queremos recuperarlo porque la materia prima que ahí sale, importantísimo, minerales y tal, pues no, tenemos que recuperarlo de Asia. Lo mismo con el CO2. En fin, me gustaría tener una ronda de comentarios donde debemos mejorar, qué mensaje le podemos dar a las administraciones públicas. No, vosotros me podéis dar el mensaje, exacto, yo lo recojo y si eso os contesto. Exacto, tú puedes comentarlo lo que estos señores digan, por favor. Carlos, Sebastián, el que quiera. Bueno, a ver, lo primero, yo creo que está fantásticamente bien que tengamos una responsabilidad social y que la abordemos, pero no la podemos abordar solos, ¿vale? Yo creo que efectivamente tenemos todos un rol protagonista que jugar en torno a la parte de sostenibilidad, en torno a la parte de responsabilidad social, y estamos encantados de jugarla. Por eso estamos invirtiendo en Europa, no solamente en las dos regiones, en conjunto estamos invirtiendo. Pero es verdad que las empresas no podemos ir solas. Es decir, cuando estás jugando en una liga donde efectivamente, como muy bien describías, hay una cooperación, digámoslo así, muy intensa entre empresas y estados, no es una liga en la que se puede dejar a las empresas solas. Entonces, yo creo que, sin excepción, todos estamos muy orgullosos de poder mirar hacia un futuro donde se pueda tener una producción ecológica, sostenible y competitiva. Pero eso es un paso en el que nosotros no podemos ir solos. Es decir, ¿de qué manera? Hablábamos antes de la parte del hidrógeno, ¿no? Está muy bien producirlo, pero hay que distribuirlo y adaptar los procesos para poder consumir ese combustible. Entonces, ¿cuáles son los pasos que damos para que en qué momento eso puede ser un factor de competitividad en Europa? No un factor que nos reste competitividad. Y el esfuerzo de infraestructuras para transformar las áreas de desarrollo industrial y llevarlo, como quien dice, punto a punto donde se establece el consumo, eso puede ser factible.
Desde hace 30 años, el gran que de la economía del hidrógeno, además es un tema que me apasiona por la parte mía de formación, nunca fue cómo producirlo. Yo creo que eso lleva claro, desde que yo estaba en la universidad estaba clarísimo cómo producir hidrógeno de manera rentable. El gran problema es siempre cómo transportarlo, cómo llevar al punto de consumo y cómo transformar todos los procesos industriales para usar ese hidrógeno de manera eficiente. A ese gran que yo creo que todavía quedan muchas cuestiones que resolver y es algo que las empresas por sí solas no pueden dar salida. Entonces, si yo tengo que decir qué necesitamos de las administraciones, estamos encantados de sumarnos a ese plan de producción ecológica, sostenible y social. Pero eso requiere que se haga sin perder ni un ápice de la competitividad. Y eso no lo hacemos nosotros solos. Entonces, yo creo que están muy claros los objetivos, porque se ponen de manera muy formal, muy pomposa, muy abierta, pero el camino, el roadmap para llegar a esos objetivos es todavía muy intencional, requiere de cosas mucho más concretas y sobre todo cuando esa concreción nos puede decir si lo podemos ir consiguiendo o no cada cierto tiempo. Pero quizá, si me permitís, voy a poner un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que es mi empresa, o sea, yo estoy ahora, pues estamos lanzando una empresa que se llama Hello Space, que es una empresa en donde llamamos turismo espacial, pero no es turismo espacial porque lo que hacemos es subir a 40 kilómetros de altura y todavía no es espacio, ¿no? Pero básicamente es en una cápsula presurizada subir pasajeros con un piloto con un globo estratosférico de gas. Va a ser helio y luego pasaremos a hidrógeno verde, ¿no? Entonces subimos y luego bajamos desde allí, después de haber visto pues, todo lo que es la curvatura de la Tierra, el halo azul, por eso llamamos así, y el espacio, bajamos y descendemos con un paracaídas. Para poder hacer ese tipo de operación comercial, lo que necesitas es tener una certificación de una agencia de seguridad aérea. Y hay dos grandes agencias en el mundo. Está la europea, que es EASA, y la americana, que es la FAA, la Federal Aviation Administration. Empezamos con EASA. Vas a ver a EASA, consigues que te reciban, que ya no es fácil, y lo que te dicen es, uy, esto es muy complicado. Esto es una cosa nueva, efectivamente es totalmente nuevo, esto no existe. Y claro, la certificación, esto, fíjate, además, como soltamos en un momento el globo, sube un vehículo, un objeto y bajan dos, porque el globo también es otra cosa que hay que hacer. Esto, vamos a ver. Para empezar, esto va a ser un proceso de 4, 5 o 6 años. No me voy a comprometer para nada en el tiempo. Y para empezar, como esto es nuevo, queremos colaborar contigo. Vamos a, además nos has convencido, o sea, que sois gente muy buena y tal, vamos a firmar un Innovation Partnership Program, en el que te vamos a cobrar 250 € la hora de nuestros expertos, vamos a poner como 10 y calcula que esto van a ser 2 años. Ese es el modelo europeo. Y además te dicen, por cierto, ¿no podíais tener algo en Francia o algo en Alemania? Porque siendo solo España, pues se ten en cuenta que al final aquí la decisión va a tener mucho peso en EASA, pues Alemania y Francia, etc. En cuanto a la parte alemana, yo estoy de acuerdo con la francesa, habría que hablar. Por supuesto. Vamos entonces a la FAA. Y en la FAA el planteamiento es el siguiente. Es decir, mira, primero tenemos una directriz que nos viene del gobierno de apoyar todo ese tipo de iniciativas nuevas. Esto es el nuevo espacio, que también en España funciona. Vamos a apoyarlo. Para empezar, te vamos a poner un campeón dentro de la FAA. Un interlocutor, yo le llamo el Sherpa, es el que te ayuda a subir hasta la certificación, y esa persona tiene como rol el facilitarte la vida dentro de la FAA. ¿Cómo vamos a hacer la certificación y cómo vamos a hacerlo? La siguiente cosa que le decimos, oye, ¿y de esto en qué tiempo estamos hablando? Porque claro, para mis inversores, yo tengo que decirles si esto vamos a tenerlo listo en 2 años y tal. Primera cosa que hacemos con ellos es trabajar en un roadmap para la certificación. Y nos dicen, EASA nos decía, 5 años, 6 años, no nos comprometemos, te cobramos pero no decimos nada. Ellos, compromiso en 2 años hacerlo. Y para hacerlo en 2 años, nosotros tenemos que cubrir nuestra parte de los minimums of compliance, pero ellos cumplen la suya, de poder, de trabajar y de dedicarte. Yo creo que esto para mí, bueno, podéis imaginaros dónde estamos certificándonos, ¿no? Entonces, seguramente en Europa, porque sois ciudadanos europeos y no consumidores. Entonces, eso para mí es algo que es muy importante en términos de las actitudes, si quieres, ¿no? Y los planteamientos. Y en Europa creo que tenemos bastante que mejorar, pero un potencial también enorme para hacerlo. Y todo pasa por las ganas.
Bueno, hay un silencio repentino. hombre. No, pero es verdad que el caso que acabas de nombrar es de una forma paradigmática, ¿no? Los ejemplos sirven para lo que sirven. Y yo creo que en este caso la queja, digamos, usual y común es nuestras burocracias que intentan reservar, digamos, garantizar derechos de todos los implicados, también conllevan unos procesos muy largos, muy engorrosos, que nos impiden ser Sí, competitivos. pero fíjate, yo pues, he intentado, no lo he conseguido, poner el foco en las actitudes, no en los procesos. Porque si hay una actitud política, que es en Estados Unidos, vamos a favorecer este tipo de nuevas iniciativas en nuevo espacio, que llega a la agencia de seguridad, le dicen apoyar esto. Y además, en el apoyo, pues entra ya esa componente de actitud de vamos a ver cómo podemos facilitar este reto que tenemos, que también lo tienen los americanos, lo estamos viendo con ellos, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Ese cambio de actitud es un cambio complicado pero barato. No cuesta dinero cambiar la actitud de la gente. La actitud que tú decías antes muy bien, ¿no? Del espíritu de vuestra planta, de Tres Cantos, ¿no? De la mejora, del reto, del desafío. Yo creo que esa es, para mí, la base de todo. Son las personas y es la actitud de las personas. Muy bien. Recuerdo un comentario de un representante de una asociación empresarial que comentó que el programa de Next Generation EU tiene no sé cuántos cientos de páginas, digamos, de explicar. Digo, mientras el Inflation Reduction Act pues tiene, no sé si 20, 30 páginas o algo así. Es decir, nuestra actitud, nosotros ponemos seguridad, ley, lo miramos, mientras otros continentes, otras zonas son más proactivas, ¿no? Sí, pero fíjate, he puesto un ejemplo que es agencia de seguridad. Sí. Bueno, seguridad está por encima de cualquier planteamiento, ¿no? Yo, tomando el testigo un poco de los fondos de recuperación, del hidrógeno verde y tal, es verdad que tienen muchas páginas, es verdad que hay mucho control en cuanto a, se llaman hitos, objetivos a cumplir a la hora de desembolsar y demás, pero lo primero que creo que no hay que perder de vista es que es dinero público, o sea, es dinero de todos. Lo que ejecutemos, a lo que le dediquemos el dinero, a los proyectos que estemos financiando con ese dinero de los fondos de recuperación es dinero de los contribuyentes y por lo tanto es cierto que a lo mejor los funcionarios somos muy del papel, de los procesos, del tal y a veces quizás hasta nos pasamos, pero al final es una intención de salvaguardar el mejor uso de los recursos públicos, ¿vale? Segunda parte, y esto solo hablo del plan de recuperación español, que es el que yo conozco, que muchas veces dicen que estamos tardando en implementar y demás, porque es un plan de transformación, es decir, de recuperación sí, pero sobre todo de transformación productiva, de transformación competitiva de la economía española y de nuestro tejido de producción. Por eso a lo mejor se está tardando más en establecer ese roadmap en hidrógeno verde, en hacer los pasos que hay que hacer para ser más competitivos de cara a futuro, para darle el empujón a esa transformación tecnológica, industrial que necesitamos para ponernos al frente, para tener esas fábricas modernas y demás. Y lo digo porque al final soy funcionaria, estoy en el ICEX, estoy ejecutando fondos, no solo de recuperación, que también me toca en audiovisual, en emprendimiento, sino también, por ejemplo, los fondos, unos que han pasado completamente desapercibidos, que son de ajuste al Brexit, a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y al final uno piensa, o voy a lo fácil, a lo que ya hay, y financio más de lo mismo, con un efecto a largo plazo relativamente bueno, puede ser aceptable, pero que tampoco es nada transformador, porque ya se venía haciendo, o me pongo creativo y empiezo a pensar cosas en las que realmente podemos marcar la diferencia y donde pongo todo. Y ponerse a ser creativo quiere decir que tienes que tener todo el paraguas legal que te permita dedicar esos fondos a esas novedades, a esos nuevos instrumentos, a esos nuevos tal. Entonces, yo entiendo perfectamente que a veces
es frustrante o genera, pues oye, impaciencia en las empresas, en el sector privado y tal, también nos lo genera a nosotros, ¿eh? Cuánto mejor viviría yo si según tengo la idea lo estoy ejecutando y no tengo que estar pasando por muchos. Pero también, de nuevo, pensemos que por una parte es el dinero de los contribuyentes y por lo tanto hay que garantizar que se utiliza de la mejor manera posible, y segundo, que si queremos realmente impactar y si queremos realmente transformar desde el sector público, el ayudar a transformar desde el sector público todo el tejido industrial, económico y empresarial, pues toca hacer cosas distintas a las que ya veníamos haciendo, ¿no? Sí. Muchas gracias, Elisa. Yo creo que a esta réplica no se permite una contrarréplica en esta mesa, pero sí invitaría a las personas en la sala, si quieren preguntar algo en los últimos 10 minutos que tenemos, o si hay en redes alguna pregunta, la podemos formular y luego os lanzaría la pregunta para que os vayáis preparando. ¿Dónde veis a Europa en 30 años más? No en la Agenda 2030, nos vamos 20 años más adelante, al 2050. ¿Dónde veis? Mientras lo pensáis, vamos a ver si hay alguna pregunta aquí de la sala. Buenas. A ver, yo es que pienso que estamos intentando comparar zonas como China, Estados Unidos con Europa, y aquí tenemos un problema. Es que aquí hay 28 identidades. Es decir, cada país es diferente y hasta que no hay un marco regulativo común en muchísimas cosas, y es muy difícil, porque evidentemente va contra la propia creación de la Unión Europea, pues no vamos a poder ser competitivos legislativamente para ser rápidos y hábiles. Por ejemplo, el caso que ha comentado Carlos sobre el tema de las agencias, es que Estados Unidos es muy rápido cuando quiere. Suelen ser rápido, más rápido. ¿Algún comentario de la mesa? Bueno, yo es que lo uno con tu pregunta de dónde veo Europa en 2050. Yo soy tremendamente europeísta, de hecho estoy casada con un belga, producto del Erasmus, gran iniciativa de la Unión Europea. Sufrí mucho con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y yo creo que la Unión Europea ha hecho grandes avances en el mercado único, ¿vale? O sea, en eso se ha avanzado muchísimo. Todos los instrumentos que tenemos, digamos, de control y demás son muy económicos, pero creo que quizá podríamos avanzar más en temas, pues, de buena gobernanza, de mejores prácticas, más temas políticos, de democracia y demás. Es verdad que es una construcción poco a poco, es una construcción que nos ha traído muchísimo bienestar, que a través de la prosperidad económica hemos conseguido el periodo más largo de paz de la historia del continente europeo, y creo que ahora lo que hay que seguir es adelante, es renovar ese espíritu europeísta de los orígenes, y bueno, y yo pues veo pues una Europa más ágil, y que puede estar, que toma las decisiones de forma, pues no sé si como Estados Unidos, pero por lo menos con menos años para iniciativas como la de Carlos. Yo primero creo que planteas algo que es evidente y además es muy buen punto, ¿no? Yo, intentando ser un poco optimista, que además lo soy, con respecto a Europa, ahora veremos el 2050, pero yo creo que desgraciadamente lo que nos ha ocurrido en los últimos 2 años, y algo que refuerza, es la idea de Europa. Es la idea de que Europa en el 2019 pues estaba muy bien como concepto, todos sabíamos que era necesario, pero es que ahora es imprescindible. Y necesitamos avanzar de una manera muy rápida en esa agilidad, en esa armonización, y yo creo que tenemos las bases para poder hacerlo, ¿no? Yo creo que hay una frase fantástica en español que es hacer de la necesidad virtud, ¿no? Sí. Entonces, la necesidad es imperiosa. Es decir, lo que decía, ¿no? Vemos que estamos por detrás en la carrera. Somos conscientes que estamos por detrás en la carrera. Y además somos conscientes, por cómo se está ubicando el mundo, que somos segundo eslabón para mucha parte de nuestra competitividad industrial, al menos, ¿no? Entonces, sabiendo que eso es una necesidad, yo confío plenamente en que se pueda convertir en virtud, en que se puedan quitar algunas de las trabas que nos están condenando y mutarlas, ¿no? Dotar de esa agilidad, más allá de que efectivamente, y es un diagnóstico real como la vida misma, hay 29 intereses distintos o 28 intereses distintos que a veces compiten entre sí. Pero poco a poco yo creo que al final se nos va a ir uniendo el hecho de que tenemos una competición entre 3 partidos, entre 3 regiones.
Y en la medida en que somos conscientes de que esa competición entre tres regiones es real y que no estamos ganándola, creo que eso va a facilitar el que se remuevan trabas. Y por otro lado, a ver, yo creo firmemente en que la industrialización en Europa va a seguir sucediendo. No es una región que vaya a dejar de industrializarse y que vaya a ser simplemente receptora de bienes de fuera porque no se crea valor. Al final hay sectores que crean valor y hay que seguir apostando por ellos. Está el agrario, está el turismo y está la industria. Y la industria tiene un peso muy importante, no solamente el directo, porque está el famoso objetivo en España era llegar al 20%, pero eso es la influencia directa en la economía. La influencia indirecta de la industria en la economía te llega a más del 40%. Con lo cual, bueno, yo creo que al final no es una asignatura que se puede dejar de lado y creo que además el hecho de ser conscientes de dónde estamos ubicados va a provocar muchos cambios y muy rápidos. Y esa es mi esperanza también. Y yo en eso también a veces lo vemos muy negativo. Europa es la perdedora. Y estamos hablando de que somos el tercero del momento. Luego hay una larga cola detrás. O sea, estamos bastante bien situados. Y si vemos en el más largo plazo, la demografía cuenta mucho, francamente, ¿no? Porque además ahora la demografía, con la democratización que se ha hecho de la tecnología, la productividad está muy asociada, muy igualada, renta per cápita, luego multiplicas la productividad individual por el número de habitantes, tienes la economía y el peso militar y demás, ¿no? Pero, hombre, pensando ya un poco hacia ese 2050 que apuntabas, pues Estados Unidos es la mitad que Europa en población, simplificando mucho, son 350 millones de habitantes, nosotros somos más. Esa dificultad y complejidad que tenemos también nos da diversidad. La Europa del Norte y la Europa del Sur tenemos muchos puntos comunes, pero también los suficientes distintos para que eso nos dé diversidad. China lleva toda su historia aislada del resto del mundo. Realmente. O sea, se está abriendo en los últimos 30 años, ¿no? Le queda un aprendizaje enorme por hacer para tener esa relación equilibrada que en Europa afortunadamente lo tenemos y somos yo creo que los líderes mundiales reconocidos en esta globalización. Yo creo que tenemos que ser optimistas. Nos estamos yendo ya casi al 2050. Pero antes de la última ronda, ¿alguna pregunta más detrás mío o en este lado? Si no ves alguna cosa. Adelante. Si queréis, damos voz aquí al grupo de personas que nos siguen online. Aquí hay una pregunta y es, ¿qué papel puede jugar el Tratado de Libre Comercio que está negociando con el Mercosur o otros tratados de libre comercio para fortalecer las posiciones de las empresas europeas en el mercado mundial? Pues, ¿Quién se atreve? claro, esos tratados son fundamentales porque abren las puertas y facilitan la entrada de las empresas a nuevos mercados. Y luego pues está la capacidad de la empresa de competir y luego el acompañamiento de entidades como el ITEX que yo represento, ¿no? A través de actividades de promoción, a través de, pues tenemos una red de oficinas comerciales, más de 103 oficinas comerciales por el mundo que reciben a las empresas, que les ayudan con información súper valiosa. No hemos hablado mucho de la inteligencia económica, pero es un tema también muy importante a la hora de enfrentarse a un mercado nuevo, ¿no? Información valiosa, acceso a contactos de interés sobre los mercados y demás. Esos tratados son fundamentales y son una de las cosas que yo creo que la Unión Europea está haciendo muy bien, negociar tratados con las distintas regiones, con los distintos regiones y grupos de países en los que las empresas europeas pues pueden competir en mejores condiciones, ¿no? Muy bien. Horizonte 2050, ¿dónde nos veis en 30 años? Bueno, no los que estamos en esta mesa, que probablemente... yo espero que sí. Hasta yo también. Sí, por eso, quiero decir. Todos. Sí. Pero, ¿Europa dónde estará en 30 años? ¿Dónde se ve o dónde esperáis que pueda estar? Quizás es una desiderata, ¿dónde me gustaría que estuviera Europa, ¿no? Yo sí que creo que efectivamente en una de las áreas, como decías, que destaca Europa, de la cual yo como europeo me siento orgulloso y por lo cual seguimos apostando fuerte por Europa, es el compromiso social y medioambiental que tiene Europa. Y yo creo que tenemos que hacer de eso, aparte de mirarlo desde el punto de vista de nos va a quitar una competitividad, hacerlo un elemento de distinción. Entonces, mi desiderata para Europa es integrando ese rol
fundamental de compromiso social y medioambiental ser capaces de dar ve una Europa con una industria ecológica, sostenible, social, comprometida y además competitiva. Y no lo quiero poner como una contraposición, sino como un elemento vertebrador, en la medida en que podemos conjugarlo. Y yo creo que Europa va a encontrar la manera de conjugarlo. Veo que va a ser... ¿Seremos los únicos? Obviamente no. Industria va a haber en todas las regiones. Pero sí que creo que es un rasgo de distinción de la industria europea y por el cual estamos muy orgullosos de seguir apostando por ello. Y también creo que ese futuro de esa industria ecosostenible y con una responsabilidad social muy fuerte, lo mismo que decían, ¿no?, al principio del diálogo que teníamos, no lo podemos dar solo las empresas. Requiere realmente de una integración muy potente entre estados, políticas y empresas que lo facilite. Pero yo sí que creo que ese futuro lo vamos a ver en Europa, más que en ninguna otra región del mundo. Da gusto escuchar esta nota tan positiva de la boca del que representa la industria. Yo sigo con esa idea y en una Europa, como ha descrito él, yo creo que, y en el mundo, el PIB o sea, el éxito de una región no será simplemente el PIB o la riqueza, sino será una combinación con probablemente indicadores que incorporen todo lo que ha señalado, ¿no? O sea, la sostenibilidad, el medio ambiente, el respeto, los derechos sociales y demás. Y creo que veo una Europa liderando internacionalmente esos debates y esos pasos hacia un mundo más sostenible, una industria más responsable y demás. Y yo vi eso ya en el COVID. Hablamos que toda esa pandemia hizo a Europa necesaria, pero no sé si recordáis la anterior crisis, la crisis financiera de 2008-2010, en el que se produjo una respuesta completamente independiente de Estados Unidos, de China, de Europa, cada cual salvaba los muebles como podía. Bueno, pues en el COVID ha sido distinto. Europa, junto con Estados Unidos, han sido capaces de traer a todo el mundo y que de alguna manera se haya tenido una respuesta mucho más coordinada y mucho más unida al reto de la pandemia que lo que fue la respuesta de la anterior crisis. Y creo que eso es algo a celebrar, dentro de que fue obviamente una tragedia, y creo que eso es algo que marca una tendencia. Y cuando digo liderar ese tipo de debates, pues están, por ejemplo, los bancos de desarrollo. Cuando hablabais de pues que al final quien se lleva el proyecto es quien compite vía precios, quien tal, pues a lo mejor hay que abrir ese debate, el que los bancos de desarrollo que están financiando grandes proyectos de infraestructura y demás, pues a lo mejor no tienen que ir simplemente al precio. A lo mejor hay que ver otros ámbitos sociales, de impacto, pues lo que yo decía, de transferencia de tecnología, de generación de empleo estable, que eso además contribuye a generar una clase media que se vaya afianzando, eso da estabilidad económica y demás, ¿no? Entonces yo veo a Europa liderando ese tipo de iniciativas a nivel mundial. Y asumiendo algunos deberes que también has puntualizado al final, ¿no? Otra nota positiva. ¿Alguna nota discordante sobre 2050, Carlos? Bueno, él nos verá desde el espacio, ¿no? Tú estarás bueno, nos invitarás, ¿no? Espero. Estará certificado. No sé de dónde veré, pero fijaros, quizá también yo podría compartir mi desideratum, ¿no? Pero creo que en principio una de las respuestas de dónde está Europa en el 2050, la tenemos mirando a los chavales de 15 años. Los chavales de 15 años, pongo 15 años porque en el 2007, ahora tenían 15 años, 15-16, es cuando salió el primer iPhone, el iPhone 4. Entonces son ya totalmente nativos digitales en todos los sentidos. Estos chavales que tienen ahora 15 años, en el 2050 tendrán 43. Entonces son la generación que en ese momento estará en el poder. Si la ampliamos un poco, 10 años más, tendrá los 50 y en menos 30 años. Estos, si los miramos ahora, pues lo que tenemos que ver es estos son los que van a ser la Europa del 2050 y los que van a estar haciendo la construcción real. Yo creo mucho en las personas. Ver qué valores tienen, ver qué capacidad de compromiso tienen, qué capacidad de sacrificio tienen
qué capacidad de aprendizaje continuo tienen y qué valores de estos que estamos diciendo de Europa tienen. Y yo soy bastante optimista, ¿no? Yo creo que también, no sé si decía que Heródoto, que sabéis que fue pues, un filósofo griego de, creo que fue como 400 años antes de Cristo, ya decía que cada generación, cuando llegaba a mis años, lo que veía que las siguientes generaciones estaban echadas a perder, que no tenían absolutamente nada, que aquello era un desastre, ¿no? Yo creo que sí, soy optimista y discrepo, ¿no? Creo que tenemos ahí bastantes valores que la capacidad has hecho una cosa también muy importante, volviendo a antes, la tecnología, el STEM. No tenemos que confundir el ser mecánicos de coche con saber conducir. La inteligencia artificial, los avances en la tecnología, lo que están haciendo es el foco en saber conducir, en saber utilizar las herramientas, saber utilizar el potencial para algo, para una línea de negocio, para una actividad, para un desarrollo. Y yo creo que en eso es una generación de 15 años fantástica, con una flexibilidad y con una capacidad de adaptarse a las cosas que hace que tengamos que ser muy positivos, ¿eh? Bueno, esto es un manifiesto claramente optimista, también cara a la juventud, que el día de mañana será responsable de llevar todo esto a la práctica. A los tres, Elisa Carbonell, Carlos Mira, Sebastián Marchante, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. A los que nos han seguido aquí en la sala y en redes, muchas gracias por vuestro interés. Deciros que la próxima mesa redonda relacionada con estos temas ya se centrará en un sector concreto, el sector farmacéutico, que para la industria alemana en España es muy importante, junto con la química. Vamos a centrarnos ahí, vamos a tener 3 referentes de esta industria. El que quiera seguirnos por redes, pues este día pues invitaremos y podéis participar de forma híbrida, formar preguntas y agradecer una vez más vuestra participación, vuestra aportación, vuestro optimismo, que da gusto escucharlo. Espero que se haya transmitido a la sala y a otros el optimismo que reflejan vuestras intervenciones. Muchas gracias y hasta ahora. Gracias.